En la víspera de Año Nuevo en Nevares, una ciudad rodeada de montañas y cubierta de nieve, Eduardo, un solitario propietario de propiedades, se enfrentaba a una noche que pondría a prueba sus límites, mientras la ciudad se preparaba para celebrar. Salía a su cabaña en el bosque para limpiar después de que un grupo de inquilinos la abandonara precipitadamente. Al llegar, descubrió huellas en la nieve, profundas y deformadas, que no se parecían a nada humano ni animal. La cabaña estaba en un caos absoluto, como si hubiera sido escenario de una lucha desesperada. Mientras limpiaba, los sonidos del bosque parecían acercarse más y más, culminando con un rasguño aterrador en la puerta principal. Al abrir, se encontró cara a cara con la oscuridad y el silencio, pero sintió una presencia inquietante. El incidente rememoró en Eduardo una noche de su infancia, cuando estando solo en casa, escuchó golpes en la ventana del sótano. Al mirar, vio la figura de un ser alto y oscuro, con ojos que brillaban con una luz antinatural. Corrió a llamar a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada más que huellas desconcertantes en la nieve, demasiado grandes para ser humanas. Años después, en un viaje a las montañas nevadas con amigos, Eduardo experimentó algo similar. Durante una caminata, escucharon un gemido profundo que resonaba en el bosque, seguido de pasos pesados que los perseguían. Aterrados, corrieron de vuelta a la cabaña, donde pasaron una noche llena de ruidos y golpes en las puertas y ventanas, como si algo quisiera entrar. De vuelta en Nevares, Eduardo se encontraba cada vez más aislado y paranoico, convencido de que algo lo seguía. Veía sombras moverse en el rincón de su visión y escuchaba susurros en el viento. Comenzó a dudar de su cordura, preguntándose si todo estaba en su cabeza. Una noche, determinado a enfrentar sus miedos, Eduardo se armó de valor y esperó la aparición de la figura oscura. En la oscuridad, la vio acercarse a su casa, moviéndose de manera antinatural, casi flotando sobre la nieve. Sus ojos brillaban con una luz fría y Eduardo sintió un terror que congelaba su alma. Investigando la historia de Nevares, Eduardo descubrió leyendas antiguas sobre seres sombríos que habitaban el bosque, protectores de antiguos secretos y guardianes de la línea entre este mundo y otro oscuro y desconocido. Hablando con un vecino, Eduardo se enteró de que no era el único que había tenido encuentros con estos seres. Su vecino le habló de visiones nocturnas y susurros que venían del bosque, aumentando el miedo y la paranoia de Eduardo. En una noche de luna llena, Eduardo se aventuró en el bosque siguiendo un rastro de huellas extrañas. Encontró una cabaña oculta, dentro de la cual había signos de rituales y símbolos desconocidos, evocando una sensación de terror primordial. Mientras exploraba la cabaña, Eduardo se encontró con la figura oscura. Esta vez, la criatura habló con una voz que resonaba en su mente, llenándolo de un miedo insoportable. Le habló de un destino oscuro que lo esperaba, de un mundo más allá del suyo que pronto se revelaría. De vuelta en su casa, Eduardo se preparó para lo que creía que sería su última noche. La figura oscura apareció de nuevo, esta vez acompañada por otras sombras que se movían en el bosque. Eduardo sintió que la realidad se desvanecía, reemplazada por una oscuridad abrumadora. Después de su encuentro con la criatura sombría, Eduardo comenzó a investigar más sobre las leyendas y mitos de Nevares. Pasaba horas en la biblioteca local, hojeando antiguos libros y manuscritos, buscando respuestas a las visiones y experiencias que había tenido. Aprendió sobre antiguas maldiciones, rituales olvidados y entidades que se decía habitaban en los bosques circundantes. Las noches en la casa de Eduardo se volvieron cada vez más inquietantes. Empezó a escuchar voces susurrantes fuera de su ventana, hablando en un idioma que no podía entender. En ocasiones, veía sombras fugaces moviéndose rápidamente por su jardín, desapareciendo tan pronto como intentaba enfocar su mirada en ellas. La línea entre la realidad y la alucinación se volvía cada vez más borrosa. El miedo y la falta de sueño comenzaron a pasar factura a Eduardo. Empezó a dudar de su propia cordura, preguntándose si lo que estaba experimentando era real o producto de su imaginación. Sus amigos y vecinos empezaron a preocuparse por él, observando su comportamiento cada vez más errático y aislado. Una noche, mientras Eduardo estaba sentado solo en su sala, escuchó un fuerte golpe en la puerta. Al abrirla,
se encontró con un hombre anciano, un ermitaño de la zona que le habló de la oscuridad del bosque, una antigua entidad que, según él, estaba despertando. Le advirtió que debía dejar Nevares antes de que fuera demasiado tarde. Intrigado por las palabras del ermitaño, Eduardo volvió a la cabaña en el bosque, donde encontró símbolos y marcas que parecían indicar la existencia de un antiguo ritual. Decidió realizar el ritual en un intento desesperado por detener las apariciones y recuperar su vida. Bajo la luz de la luna llena, Eduardo comenzó el ritual en el corazón del bosque. A medida que recitaba las antiguas palabras, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las sombras del bosque parecían cobrar vida, moviéndose alrededor de él en un frenesí. En el clímax del ritual, la criatura sombría apareció, más formidable que nunca. Eduardo, armado solo con su voluntad y las palabras del ritual, se enfrentó a ella. La batalla entre Eduardo y la entidad fue tanto física como espiritual, una lucha por su alma y su cordura. Con el amanecer, la criatura emitió un grito ensordecedor y se disolvió en la luz del sol naciente. Eduardo, exhausto y herido, pero vivo, se desplomó en el suelo del bosque. Había sobrevivido, pero algo en él había cambiado para siempre. Los días siguientes, Eduardo regresó a su vida normal en Nevares, pero las marcas del terror vivido permanecieron. Aunque las sombras ya no lo perseguían, sabía que el mundo que había experimentado seguía existiendo, oculto a simple vista.